Listo, muy bien. Damos una cordial bienvenida a todos nuestros amigos que nos ven a través de los diferentes medios o redes sociales, todas esas que tenemos, Facebook y YouTube, ya. Lo demás, Instagram y demás, no les vamos a dar el honor todavía de que nos tengan ahí, más adelante. Y eso, no me merecen. Romanos capítulo 8. Vamos a leer 4 versos, del verso 14 al verso 18. Vamos a leer en pantalla, en la Reina Valera de 1602. Listo. 14 al 18. Romanos capítulo 8, versos del 14 al 18. Y voy a tratar de ser lo más conciso posible porque... Hermano, ¿me colabora con la salida de esta señora? Listo. ¿Sí? Oye. Ah, no, pues entonces que siga predicando el muchacho. Listo, muy bien. Porque porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Es. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto, que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Palabra de Dios. Este texto es súper glorioso. ¿Por qué le da risa? Amén. No. Listo, no importa. Empero lo vas a entender. Muy bien, vamos a trabajar el mismo libro, pero en la versión 1960. Usted dirá, pero ¿por qué esa versión y esta no? ¿Y por qué? Pues la Reina Valera, pues hasta el momento la versión más, hasta el momento más sanita, y la King James son las versiones más sanitas que hay, porque son las más antiguas, son las versiones más antiguas. Ahora hay unas versiones muy nuevas. Esta versión se llama el Textus Receptus en latín. Fue el texto recibido del griego al latín. La Biblia tuvo unas transiciones, o ha tenido varias transiciones. Eso se llaman dispensaciones. La Biblia originalmente fue escrita en 3 idiomas. Hebreo, la mayoría del Antiguo Testamento, con algunas pocas partes o escrituras en arameo. Y el Nuevo Testamento, empero es todo. Empero, el Nuevo Testamento todo fue escrito en griego. De ahí sufrió una traducción. ¿Cuál fue la traducción? En la época de Alejandro Magno, 300 antes de Cristo aproximadamente, Alejandro Magno cogió a 70 judíos rabinos que vivían bajo el imperio griego, y a esos 70 los cogió, por eso se llama la versión de los 70, y los metió en 70 casas diferentes, a ellos 70, y cogió la Torá, la ley, el Antiguo Testamento, y se lo entregó a ellos, y les dijo a ellos, tradúzcanmelo al griego. Eso es un milagro, porque resulta que esos 70 rabinos judíos tradujeron del hebreo al griego, y todos coincidieron. Entonces esa se llama la versión de los 70. Parece ser que esa fue la versión, parece ser, por estudios que se han hecho, que fue la versión que el Señor Jesucristo utilizó cuando estuvo en su época, hace 2000 años. Cuando él leía la Biblia, la leía en griego y la leía de esa traducción. Más adelante, después del siglo III, más adelante, después de que empezó a unificarse el concepto religioso, llegó una traducción que se llama la versión de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina fue traducida del griego al latín. El latín era el idioma del Imperio Romano. Se llama el lenguaje romanza, porque era de Roma. Ese lenguaje se murió.
hasta hace muy poquito se hablaba en las misas en latín, porque casualmente no, el imperio romano dejó de ser político y se convirtió en un imperio religioso. Entonces hasta hace 40 años se hablaba en las misas en latín y el sacerdote hablaba dándole la espalda al pueblo, sí, porque era el concepto de que el sacerdote estaba llamando la presencia de Dios, pero eso es un concepto pagano, no es un concepto bíblico, es un concepto de religiones asirias y de religiones egipcias, donde el sacerdote estaba a una esfinge, pues es lo mismo, una esfinge católica es lo mismo que una esfinge pagana, a una esfinge, y le hablaba a la esfinge, al ídolo aquel, para que viniese y le hablase al pueblo. Entonces la mayoría de los ritos de las misas son ritos del Antiguo Testamento y ritos paganos. Si ustedes quieren ver en el Antiguo Testamento la misa, léase Levítico 17 y ahí está todo lo que ellos hacen. Listo. Bueno, ese era un resumito para entrar en materia. Entonces dice así, la Biblia, la palabra de Dios, quiere que usted y yo tengamos cercanía a Dios. Es el instrumento que Dios nos ha dado para que usted y yo podamos conocerlo a Él. ¿Listo? El tema de hoy lo hemos titulado, si eres de Jesucristo, te debes dejar guiar por el Espíritu Santo. ¿Sí es así? Si eres de Jesucristo, eres guiado por el Espíritu Santo. Si eres de Jesucristo, eres guiado por el Espíritu Santo. Y al ser guiados por el Espíritu Santo, Dios hoy nos va a abrir el panorama de una manera muy bonita, porque no va a ser solamente lo que nosotros tenemos mal formados, de que el Espíritu Santo te va a hablar aquí a la espalda y te va a decir, no te vayas por ahí que te vas a caer en un huequito. Porque tenemos esa idea de que el Espíritu Santo, ¿cuál será las mujeres? ¿Dónde están las solteras? Las mujeres que llegan, es que, ay, Espíritu Santo, mostrame dónde está el siervo. Y los hombres solteros, Espíritu Santo, mostrame dónde está la sierva. El Espíritu Santo nos guía en todas las cosas, pero lo fundamental que Dios quiere que usted y yo entendamos es la adopción. Enseguida lo vamos a mirar. ¿Están conmigo? Muy bien. Dice así, Romanos capítulo 8, lo voy a volver a leer acá para empezar a desglosar. Romanos capítulo 8, versos del 14 al 18, en la versión del 60, por eso le estaba diciendo, la versión del 60, la Reina Valera es la versión más antigua. Después de la Vulgata Latina ya vino la versión Reina Valera la Reina Valera. Primero fue la versión del oso, perdónenme. Primero fue la versión del oso que fue escrita en 1570 y algo. Y fue escrita o traducida por un hombre que se llamaba Casiodoro de Reina y después la revisó otro español que se llamaba Cipriano de Valera. Por eso se llama la versión Reina Valera. Listo. Así que, hermanos, eso es el 12, el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Haga así, Abba. Sí. Abba, Abba. Abba es el balbuceo de un niño cuando está aprendiendo a hablar. Un niño, un bebé. Así digan, ay, lo primero que dijo fue mamá. No, usted mira a un niño y lo primero que hace es un balbuceo. Ba, Abba, Abba. Cuando Dios está diciendo esto, Él quiere que usted y yo entienda. Hoy los voy a volver a reevangelizar. A ustedes y a los que nos están viendo por las redes. Los voy a volver a reevangelizar. Dios quiere que usted y yo le digamos a Él, Abba. Es el balbuceo de un niño cuando está aprendiendo a hablar. Abba, Abba, apá, papá. Un niño no dice papá. No, un niño empieza a balbucear antes de hablar bien. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Muy bien, si eres de Jesucristo, vas a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios.
Antes de empezar a hablar de eso, quiero decirles a dónde nos habla inicialmente el Espíritu Santo de Dios. ¿A dónde? Porque Él habla de 1000 formas. La Biblia dice que Dios habla de una manera multiforme. Dios habla a través de las circunstancias, Dios habla a través de la Biblia. Hay muchas formas. Pero hay un mecanismo fundamental que es a través del cual habla Dios primariamente, aparte de la Biblia. Y es la conciencia. Diga conmigo, conciencia. Conciencia. La palabra conciencia viene de un derivado de 2 palabras. Una con, que quiere decir interno, y ciencia, de conocimiento. O sea, es el conocimiento interno. ¿Ah? Una cosa bonita lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Para usted poder entender a Dios, tiene que empezar a entenderse ¿en dónde? Adentro. Porque si la conciencia, el conocimiento interno, no me estuviera hablando, entonces yo estaría perdido y enseguida lo vamos a mirar. En la teología judía, nosotros los creyentes derivamos de la teología judaica o de la teología bíblica. En la teología judía, en el hebreo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se le denominaba o se le conoce como el Roaj ¿cómo es que dice? Hakodesh, Roaj Hakodesh o Roaj Kadosh, que es santidad, que traducido es el Espíritu que sustenta o el Espíritu Divino que sustenta. Los voy a volver a llevar al Antiguo Testamento. Los que creemos en la creación sabemos que cuando Dios creó al hombre, dice, formó del polvo de la tierra y sopló en las narices del hombre aliento de vida. Ese aliento se llama Roaj Hakodesh, 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 H-A-K-O-D-E-S-H-E-S-H, Hakodesh, espíritu que sustenta, espíritu de vida. Todos los seres humanos, todos, hasta Hitler, con todo y lo malo que era, tenía del Espíritu de Dios, porque científicamente está comprobado que lo que sustenta los pulsos electromagnéticos del cerebro, del sistema nerval o nervioso del ser humano, es algo que nunca han podido descubrir la ciencia. Y eso simplemente es lo que viene de parte de Dios, que sustenta a la raza humana. Esos pulsos electromagnéticos que están en el cerebro, que están en el aparato nervioso, es lo que Dios sustenta de Él mismo a todas las criaturas. El espíritu humano es el único espíritu que tiene esa porción que viene de parte de Dios. Acá en el libro de Romanos dice que la naturaleza clama por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Eso va a ser más a futuro. Muy bien. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se le decía entonces al Espíritu Santo? Roach Hakodesh, que quiere decir espíritu que sustenta. Espíritu que sustenta. Entonces, ¿por qué les quiero decir esto? Porque Dios quiere trabajar, primero que todo, el sustento de Dios. ¿A dónde está? Adentro, dentro de mí. La conciencia. Ahora, para hablarlo en un término común, asequible, la conciencia es esa vocecita interna que usted siente que le dice, no lo hagas, no lo hagas, eso está mal. Hay gente que una vez me preguntó, pastor, entonces esa gente que nunca ha conocido de Jesucristo, que nunca le han hablado de Jesucristo, esa gente, ¿cómo los va a juzgar Dios el día del juicio? Pues Dios los va a juzgar a ellos por su conciencia. La conciencia le va a decir a usted que es malo y que es bueno. La conciencia le dice, mira, un niño, hay niños que desde chiquititos ya saben que pegarle a alguien es malo. Niños de 3 o 4 añitos, chiquititos, todavía no tienen una conciencia clara. Llegan y le pegan a otro y esconden la mano. ¿Por qué? Porque hay algo que les está diciendo que eso está, ¿qué? Mal, ¿cierto? Entonces, las personas que nunca han conocido de Dios, que viven por allá en una jungla, en una isla asolada, virgen, que no están siendo solamente ellos ¿cómo van a ser juzgados? Van a ser juzgados por su conciencia. Eso dice la Biblia. Vamos a mirar algunos textos y ya vamos a entrar en Romanos. Pero me estoy dando a entender. Listo. ¿Qué? Ruaj, se escribe Ruaj con J. R-U-A-J. Ruaj. Papá, ¿cómo se escribe campana? Pues como suena, papito. Así, tilín, tilín. Muy bien, se escribe R-U-A-J.
Hakodesh. Hakodesh. Muy bien, Pablo, deja ahí separadito Romanos y vámonos para Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. ¿Está claro hasta ahí esto, hermanos? Sí. ¿A dónde nos va? ¿Cuál es el elemento principal por donde Dios nos va a hablar? Por la conciencia. Entonces vamos a mirar algunos elementos antes de entrar en materia. Conciencia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, verso 1. Dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Buena qué? O sea que también hay mala conciencia. La buena conciencia te va a hacer vivir bien delante de ¿quién? De Dios. Al vivir bien delante de Dios, ¿cómo va a ser el resultado con toda la demás gente? Bueno, ¿sí o no? Buenas relaciones. Dios, más que un Dios de religiones, es un Dios de relaciones. ¿Cómo se conducía Pablo entonces delante de Dios? ¿Con buena qué? Porque él tenía un conocimiento interno claro. Él sabía quién era en Dios. Entonces Dios quiere hoy decirte a ti, si tú eres de Jesucristo, tienes que aprender a conocerlo primero a Él a través de tu conciencia. Entonces Él quiere hablarte a ti al corazón hoy para que tú aprendas a ser guiado por el Espíritu Santo. Váyase conmigo para primera de Timoteo, primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Vamos como muy a la lata, ¿no? Oh, bien. Primera de Timoteo, capítulo 4. La conciencia es la que te dice: no, devolvele esos 200,000 pesos que le quitaste a tu mamá. ¿Ese qué? Eso es que yo les voy a confesar algo. Yo no era cristiano, pero todavía me logran de vez en cuando martirizar. Hace tal vez 20 y pico de años, cuando empezaron a cambiar los billetes, que entró el billete de 20,000, que el de 20,000 y el de 2,000 se parecían mucho. Yo no era cristiano, hago la salvedad, porque para que no digan, ay, ese pastor care de chimpompis. Entré a una cafetería y pedí un Milo, y me tomé el Milo y pagué con el billete de 2,000. Y la muchacha me devolvió como si fuera un billete de 20,000. Yo simplemente recibí la de vuelta y me fui. Cuando iba más adelante, miré y dije, ve, ¿yo por qué tengo más plata? Ahí mismo entendí que la muchacha me había devuelto más. Yo no me devolví a darle y la conciencia me dijo, devolverle esa plata que eso no es tuyo, devolvéselo. Y adivine yo qué hice. Y le dije, bueno, conciencia, se queda con esa jeta callada que yo necesito la plata. Pero eso yo le he pedido perdón a Dios muchas veces. Ay, si usted dirá, ay, perdón, ya le pido perdón, el pastor ya le pidió perdón a Dios hace mucho rato, pero todavía me acuerdo de que la conciencia me dijo, devuélvala. ¿Y yo qué hice? La acallé, porque somos capaces de hacer eso, de acallar la conciencia. Hakodesh. ¿Es bueno o es malo? Lo que pasa es que hoy no vamos a hablar de libre albedrío y de predestinación, pero el Espíritu Santo de Dios está en nosotros desde que nacemos. Por eso les digo, a un Hitler, con todo y lo malo que era, Manson, este tipo que mató un poco de gente en la década de los 80, el que hizo esta otra religión por allá en Venezuela, que mató un poco de gente, esa gente, ese también tiene el Espíritu, tiene la esencia del Espíritu de Dios que sustenta. Ojo con esto que voy a hacer la claridad. Tiene el poder vivificador de Dios, pero no la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos da y nos convence de la adopción. En la Biblia dice, para hacer la claridad, porque no quiero que después ahí por la grabación digan, ay, ese pastor hereje está diciendo que todos tienen al Espíritu Santo. No, todos tenemos de Dios, porque somos creados por Él. Pero no todos estamos llenos del Espíritu Santo ni la presencia de Dios. El Ruaj es el soplo divino o el aliento de Dios que sustenta a todos y en todo. Obviamente. Eso es, hoy vamos a hablar de eso.
pero yo necesito primero tirarles el piso de la conciencia. Voy a aclarar. Yo necesito que quede claro que el aliento de Dios, el Ruach HaKodesh, está para toda la creación, para toda. En específico, claro, si no, en el interior, mira, en el libro de Eclesiastés capítulo 3, creo que es en el verso 12, dice, el ser humano, el alma del ser humano tiene la eternidad dentro, porque Dios fue el que nos dio a nosotros ese aliento de vida. Para que después no se diga que yo estoy diciendo que todos tienen el Espíritu Santo. No. Bueno, ¿estamos claros hasta ahí? Listo. Primera de Timoteo. Ay, Danis, dime. No, ya tiene la mano ahí. Hebreo. Es que aquí ya le pusieron vocales para que nosotros lo podamos pronunciar mejor. Pero el hebreo no tiene vocales, es muy gutural, no es nasal, es gutural. Entonces ellos no hablan como nosotros. Diga ruach sin la U. Sin la U y la A. No. Suena así. Porque es muy gutural, es de acá. Listo, muy bien. Ya ustedes se me están yendo por otro lado y... Conciencia, estamos hablando de la conciencia. Pablo dijo ante el concilio, cuando lo presentaron, que lo aprendieron y lo iban a mandar, que él apeló para ir a César, dice, me he comportado con buena conciencia delante de Dios. O sea, él no tenía nada que lo acusara, nada que le dijera, devolverle la plata a esa muchacha que le robaste desde la devuelta del Milo. Él no tenía nada que lo acusara ni que lo señalara. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 3, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo son los postreros tiempos? Hoy. Estamos viviendo los postreros tiempos. O sea que esta palabra es ¿para cuándo? Para allá, dice. Pero en el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice en el verso 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la ¿qué? Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que no han conocido la verdad. Ojo con esto, a mí me encanta este pasaje. Doctrina de demonios que cauterizan la ¿qué? La conciencia. Y dice, y prohibirán casarse. ¿Qué doctrina prohíbe casarse? Yo no voy a decirlo. ¿Qué doctrina promueve el celibato? No, solamente lo voy a decir. ¿Qué doctrina promueve eso? ¿Qué doctrina promueve el que usted no ve como una morcilla? ¡Ay! Se condenan porque va a comer morcilla. Si le hace daño, no se la coma. Sí. No hablemos de doctrina, solamente estamos diciendo. Porque la Biblia dice que son doctrinas de ¿qué? La doctrina dice que son doctrinas de ¿qué? Uy, pana, eso es muy duro decir eso. Listo. ¿Eso qué hace? Cauteriza la conciencia. Ese tipo de doctrinamientos cauteriza la conciencia, porque hace ver que la relación con Dios es ¿qué? Externa, ¿sí o no? Hace ver, las doctrinas esas demoníacas hacen ver que la relación con Dios es ¿cómo? Depende de las obras, depende de lo que se haga, depende de lo que se ejecuta, no de lo que realmente está viviendo. La conciencia entonces es el conocimiento interno. Cuando usted empieza a mirar la religión desde afuera, usted por fuera es mero santo. Sí, dice un curita por ahí que me gusta escucharlo, es un persinao. Él les dice, esos hermanos persinados, según él, esos son los santos. Externo, pero Dios ¿qué quiere? Que la relación sea ¿cómo? Interna. La conciencia, cuando es externo, la manifestación es externa. ¿Qué pasa con la conciencia? Se cauteriza. Entonces por eso hay gente que viene un hermano con una necesidad apremiante y le voltea la espalda, porque su conciencia ¿cómo está?
Entonces, ¿esa persona está siendo guiada por el Espíritu Santo? No. Entonces tenemos buena conciencia y tenemos mala conciencia. Ahora sí vamos a entrar en la materia. De hecho, el mismo Señor Jesucristo era guiado por su conciencia. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, váyase conmigo, Marcos capítulo 2, verso 8. Sí, creo que es ese. El mismo Señor Jesucristo fue guiado por la conciencia. Marcos capítulo 2, verso 8. Sí, creo que es ese. Conocimiento interno, dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué? Ahí la historia es de que Jesús sana un paralítico, entonces ellos estaban pensando, en el día de reposo y todo el tema. Jesús siempre atacó la religión. Él siempre, ¿cuándo hacía Jesús las sanidades y los milagros? El día de reposo. ¿Cuándo recogieron sus discípulos espigas? En el tiempo de ayuno. Y entonces le dijeron a él: venga, pero sus discípulos no están ayunando. Y él decía: pero ¿qué necesidad tienen de ayunar si tienen al esposo? No quiere decir con esto que usted y yo no vamos a ayunar. No, tenemos que ayunar, tenemos que hacer ejercicios espirituales para buscar el rostro de Dios, latigar este cuerpo, atribular este cuerpo para que la manifestación de Dios sea más gloriosa. Entonces Cristo mismo también ejecutaba ¿qué? Conciencia. Él también era guiado por la conciencia. ¿Quién es la única persona que ha sido totalmente guiada por el Espíritu Santo? Cristo el Señor. Ahora sí vamos a desarrollar el tema. Esta fue la introducción. ¿Está claro hasta ahí, mis amados hermanos santos de Dios? Cuando la conciencia te habla, ¿quién te está hablando? Dios mismo. Dios mismo. Dime. Marcos 2:8. 2:8. Listo, vamos ahora a Romanos. Vamos a empezar a desglosar Romanos. Entonces decimos pues, el que es de Cristo es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ya en el Nuevo Testamento es neumas, el Espíritu Santo. Listo, vamos a empezar a mirar. Capítulo 8 de Romanos, verso 14. Una persona que es guiada por el Espíritu Santo, les dije ahorita que los iba a volver a reevangelizar. ¿Cuántos de los que están aquí son creyentes? Listo. ¿Cuántos de los que están aquí son hijos? Listo, muy bien. Así usted ya lo sepa, se lo voy a volver a decir. Me gusta mucho lo que dice la epístola del apóstol San Pedro, la segunda, porque es la epístola de la repetición. En estos días les voy a enseñar acerca de eso. El Señor decía: repítalo, así ya lo sepa, repítalo. Verso 14 de Romanos capítulo 8 dice: porque todos los que son guiados, si eres de Jesucristo, ¿tú eres qué? Guiado. Levante su mano derecha así y diga: yo voy a dejarme guiar por el Espíritu Santo. Yo voy a dejarme guiar por el Espíritu Santo. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Lo primero que Dios quiere hacer contigo, para que tú aprendas a ser guiado por el Espíritu Santo, es que tú reconozcas que tú eres ¿qué de Dios? Ojo con esto, por eso les dije ahorita, se nos va a caer el concepto de que el Espíritu Santo nos guía para decir: vaya pues háblele a este. Ese es otro tema. Pero para usted poder ir a hablarle a una persona de Jesucristo y decirle a esa persona que Jesucristo lo ama, ¿usted qué tiene que hacer primero? Recibir del amor de Dios. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que creyeron en él, los que creen en su nombre, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen, los que le reciben, tienen potestad. Entonces, cuando usted está siendo guiado por Dios, dice creo que es 1 Corintios capítulo 12, dice: nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. El que es guiado por el Espíritu Santo tiene que aprender, número uno, que es hijo de Dios por adopción. Por adopción. Porque por creación hasta Satanás es hijo de Dios por creación. Pero por adopción
Solamente el que recibe a Cristo en el corazón, cree en su nombre, se le da ese poder, esa potestad de ser hecho hijo de Dios. Primera de Corintios. Nadie que llame a Jesús Señor no lo hace sino por el Espíritu Santo de Dios. Anatema a Jesús. Listo. A Jesús anatema por el Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, número 1, el Espíritu Santo de Dios nos guía. Me encanta esto. Si tú eres de Jesucristo, te vas a dejar guiar por Dios. El Espíritu Santo nunca te va a azotar. El Espíritu Santo de Dios nunca te va a dar látigo. La palabra guiar es tomar de la mano y mostrarle el camino. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El Señor Jesucristo estaba enseñando en esa época. Ustedes han oído hablar del dicho este, que todos los caminos conducen a Roma. En esa época ya existía ese dicho. Entonces todos creían que todos los caminos conducían a Roma. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano era muy grande. Entonces usted podía estar en España, estaba bajo el Imperio Romano. Entonces todos los caminos conducían al Imperio Romano. Jesús dijo que Él era el camino. O sea, habían muchos caminos, había muchas religiones, pero Él decía: yo soy el verdadero camino. Y Él llegó, Jesús vino acá a la tierra, dice en Filipenses capítulo 2, porque no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él era Dios y no estimó ser igual a Dios para venir acá a la tierra y en su condición de hombre morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Él abrió el camino para que usted y yo pudiésemos entrar delante de Dios sin necesidad de hacer ritos, sin necesidad de nada externo, sino que todo sea a través de Jesucristo, y Él está habitando en nosotros. Solamente una buena conciencia, conocimiento interno de lo que Dios ha hecho en usted y en mí, nos va a permitir entrar ante el trono de la gracia para que podamos tener una buena relación con Dios. Hay gente que vive amargada, triste, deprimida, porque todavía no tienen una buena relación con Dios. Creen que una religión es lo que nos va a acercar a Dios, y es todo lo contrario. La religión nos aleja de Dios. Él quiere acercarse a nosotros. Si usted quiere ser guiado por el Espíritu Santo, lo primero que tiene que hacer es aceptar a Jesucristo. ¿Sabe por qué usted vive frustrado en su vida? Evangelio según San Juan, lo voy a volver a evangelizar a usted, mi querido hermano y hermana. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es un discurso hermoso. El amor más grande. Dios me amó, el amor, nadie puede dar más amor que Dios. De tal manera amó Dios al mundo. El regalo más grande, Jesucristo, que dio a su Hijo. El beneficio más grande, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ese discurso es tan grande que usted y yo no lo vivimos. Ese discurso es tan grande que usted y yo no lo disfrutamos. Ese discurso es tan grande que por eso usted y yo a veces vivimos frustrados en nuestra vida, porque no hemos recibido el amor de Dios. Hemos recibido una religión, no una revelación directa y una relación con Jesucristo, porque todavía no nos la creemos que seamos hijos de Dios. Todavía no nos la creemos. Resulta que en la época neotestamentaria, hace 2000 años, había una forma en que los griegos y los romanos hacían para poder perpetuar su nombre, su legado, su apellido y demás. Era súper importante, en esa época era súper importante. De hecho, en la Biblia usted va a notar, desde Génesis, usted va a notar la importancia tan grande que era para esos hombres poder tener prole, poder tener familia, a quién poder heredarle. Les voy a colocar un ejemplo a ustedes que conocen de Biblia. En el Antiguo Testamento estaba Abraham y le dijo a Dios: ¿quién va a heredar todo esto que yo tengo sino este Damaseno que se llamaba Eleazar? ¿Cierto? Y entonces Dios le dijo: no se preocupe, que ese Damaseno no le va a heredar a usted, le va a heredar a usted su propio hijo. Y ahí fue la promesa de Isaac. A Abraham fue lo máximo. Abraham, dice la Biblia, que era un hombre riquísimo en oro, plata, ganado.
tenía mucha plata. En esa época la gente prole era muy importante. Hoy en día no. Ya ves que hoy en día la gente no quiere tener hijos. Prefieren tener un perro, un conejo. La mascota. Yo tengo mi mascotica que tiene 11 años por ahí y me dice papá. Se perpetuara. Cuando mi papá se murió, me pareció muy curioso, cuando mi papá se murió, yo fui al velorio de mi papá y demás, y hubo un problema ahí con mi familia. Pues no tenía nada que ver conmigo, pero dije, qué pereza este bochinche. Entonces yo me fui, y cuando yo iba saliendo, una tía mía, que también ya falleció, salió diciendo, venga para acá, Alexander, vení para acá, Alexander, tú no te puedes salir de acá. Tú fuiste el que le alargó el apellido a mi hermano. O sea, para mi tía todavía era muy importante eso. Bueno, antes se manejaba eso. Hace 2000 años, los griegos y los romanos tenían una facultad y ellos querían perpetuar sus legados, sus apellidos, sus nombres, sus herencias, ¿cierto? Y ellos tenían un método, un mecanismo, no sé por qué, mentira, ya ahora lo entiendo. ¿Por qué en esa época adoptaban tanto? Pues Dios lo permitió para dejarnos a nosotros esa enseñanza de la adopción. Resulta que esa gente en esa época adoptaban y cogían los hijos de los esclavos o de la gente, aparte de sus hijos, y a libertad, a criterio decían, ve, yo quiero ese negrito para mí, o yo quiero ese otro para mí. Y cuando lo cogían, lo adoptaban. Adoptar es cubrir, estar debajo de, ¿cierto? Lo adoptaban y le daban el apellido. Y esa personita que adoptaban tenía más derechos que el hijo legítimo, que el hijo natural. Eran leyes, hasta el día de hoy esas leyes se dan. Resulta que un hijo natural, o sea, un hijo normal, un hijo mío, yo lo puedo desheredar, pero a un adoptado no lo puedo desheredar. Es una ley. Yo al adoptado... Para allá iba, sí señora. Ay, perdóname, yo no quiero decir... Ponle pues cuidado. Dios permitió eso para colocarnos a nosotros el gráfico acá de lo que es en el cielo, acá en la tierra. Resulta que esa gente cogía a un muchachito y lo adoptaba. Inmediatamente ¿cómo? Ya el Señor te adoptó. Por eso, para allá vamos. A criterio, el adoptante adoptaba a alguien. A criterio, o sea, decidía quién iba a ser el que iba a ser adoptado. Automáticamente esta personita entraba en el seno de esta familia, perdía todo vínculo y todo contacto con la familia sanguínea, con la familia genética. Perdía todo criterio, todo contacto, toda relación con la familia genética y entraba a ser parte de esta nueva familia. En esta nueva familia tenía más derechos que deberes. Y entre uno de los derechos que tenía era que nunca podría ser desheredado. Nunca. Se podría caer lo que fuera, pero esa persona, el adoptado, nunca podría ser desheredado. Ahora, Dios usó esa figura para enseñarnos a usted y a mí lo siguiente. El que es guiado por el Espíritu Santo, lo primero que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer es enseñarle que usted es hijo de Dios. ¿Cuál fue el mecanismo que Dios usó para adoptarlo a usted y a mí? Criterio. Simplemente yo decidí adoptar a este David con todo y sus defectos, con todo y sus cosas. Dios decidió adoptar a Natacha. Dios decidió, hermana, ¿cómo es que es su nombre? María del Carmen. María del Carmen. Dios decidió adoptar a Carmen. Dios en criterio decidió adoptar a Esperanza. Cuando yo escucho esto, a mí me produce una cosa en el corazón, porque Dios decidió adoptar a Alexander. ¿Desde cuándo? Según Efesios capítulo 1, verso 3, desde antes de la fundación del mundo, ya Él había decidido adoptarnos. Y cuando decidió adoptarnos, entonces todo aquello que está detrás de nosotros, en el mundo, todo ese bagaje que yo traigo de pecado, todas esas relaciones nocivas, tóxicas, todo aquello que el mundo ha llenado mi mente, mi vida, Dios dice, todo eso ya está
en el pasado. Por eso dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, cosas que en otro tiempo practicaban. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Adentrarme en la familia de Dios. Ojo con esto, usted no puede perder su salvación porque no es suya. Ella se la dio, fue Dios. Dios lo adoptó a usted. Y si Dios lo adoptó a usted, fue a criterio. Él fue, usted no tuvo que hacer nada para que, ay, es que, mira que Aleida es tan linda. Ay, Aleida como se porta de bien, ni sale. No fue por eso. Fue porque a Dios en su eterna misericordia, amor y gracia le dio por aceptarla. La adoptó. Si no, sería por obras, obviamente. ¿Sí me va a entender? Dios decidió a criterio para que en esta familia nada ni nadie, leíamos ahorita, nos pueda quitar la adopción. En el mismo libro de Romanos, capítulo 8, dice en el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. El llamado es una adopción. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a su imagen, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La herencia de Dios, lo que Dios nos da a usted y a mí, lo primero que es, la guía del Espíritu Santo es para convencerme a mí, ¿quién soy yo? ¿Por qué muchos cristianos viven mal? Porque todavía no saben si son hijos o no son hijos. ¿Por qué muchos cristianos están con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia? ¿Por qué a veces los cristianos una vez tienen buena conciencia y otra vez tienen la conciencia cauterizada? Porque dice la Biblia, están fluctuantes por todo viento de doctrina. Ah, que es que allá le enseñaron que hay que colocarse un manto para que pueda orar y la oración sea escuchada. Ya corren y se ponen el manto. Hay una iglesia, una secta por allí cerquita que le dicen a la gente, véngase para acá que yo le vendo a usted el aceite ungido de la unción de la Santísima Extrema, y van y a $20, $30, y la gente, porque como somos internacionales, entonces hablo en dólares. 60,000 pesos, 90,000 pesos, van y la gente va y lo compra, que porque eso es lo que le va a llevar a tener relación con Dios. ¿Sí o no? Conceptos del mundo. Entonces, ¿Dios qué le está diciendo a usted? No, usted era un zarrapastroso, pobre, perdido, llevado, encaminado solamente al infierno. ¿Y qué hizo mi Señor en su eterna misericordia y gracia? Venga, que yo lo quiero adoptar a usted. Es usted al que yo quiero adoptar. El que es guiado por el Espíritu Santo empieza a entender esto. ¿Sí me doy a entender? Cambia el concepto de la guianza, ¿sí o no? Cuando uno habla de oír la voz del Espíritu Santo de Dios, de escuchar las guianzas, uno se imagina que Dios le va a decir, vaya y sane a esta persona. Alexander, vaya. Uno se imagina ese tipo de cosas. Lo que Dios quiere hacer fundamentalmente es llevarme a mí, a Él, a Cristo. Dime, mi amor. Él decide adoptarme para hacerme como su hijo. En el mismo texto. Muy bien, hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Usted es hijo de Dios. ¿Quién lo adoptó a usted a criterio? Dios. Usted tiene que pensar esto, santo de Dios. Mire, ustedes no se imaginan todo lo que yo vengo orando por ustedes. Desde antes de la fundación. Él, por eso les dije a ustedes, los estoy evangelizando. El amor de Dios es tan grande que aún yo siendo lo que soy, y Él me había escogido a mí. Si usted malentiende este mensaje, usted va a creer que yo estoy predicando libertinaje. Pero si usted entiende este mensaje con el espíritu que Dios quiere traerlo para usted, usted va a entender que lo que Dios menos quiere es que usted sea un libertino, sino que Él quiere mostrarle su misericordia para que usted no se culpe ni se cargue para vivir en el pecado en el que a veces vivimos. Amén. Muy bien. Verso 14 entonces dice, porque todos los que son guiados
por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Dios qué quiere entonces hacer contigo? Hablarte en la conciencia de que Él es el que quiere guiarte. Guiar, entonces quedamos claros, que es llevar ¿de qué? De la manito. Dios no lo está riendo a usted. Esto me encanta. Usted no es ganado de Dios. Los que son del campo, los que somos del campo, hemos tenido cercanía con el campo. Al ganado, ¿cómo hacen para que el ganado ande? A las vacas. ¿Y con qué los arrean? Por favor, vaquita. Vamos, vaquita. Vaquita, 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 por favor. Por ahí no, vaquita. No. Eso les dan duro, con un zurriago, con un palo. Ya les dan, ¿sí o no? Dios, ¿por qué lo tiene a usted, según la figura bíblica, como una oveja y no como una vaca? Porque a la oveja no le dan látigo, a la oveja la guían. El pastor va adelante y resulta que la oveja va adelante, el pastor va adelante, y si hay un charquito o un rito, un riachuelito o algo, si el pastor no pasa, las ovejas no pasan. Hasta que el pastor no les hace una seña para que tomen, para que beban agua, ellas no beben. Las ovejas son muy brutas. Después voy a hablar de las ovejas en el Salmo 23. Dios utiliza esa figura para mostrarnos a usted y a mí que Él nos guía, no nos arrea. Por eso a mí me choca esas personas, no voy a hablar de los pastores, sino de esas ovejas, que van a una congregación X cualquiera y les empiezan a dar látigo, a decirles: malditos pecadores, se te va a quemar esa nalga en el infierno, al malo lo matará la maldad. Y ahí, así predican la verdad. Allá sí predican, ese pastor sí habla como debe ser. Los hermanitos de pródigo, según su criterio enseñan. Mira, si tú y yo nos pusiésemos a vivir, a juzgar a Dios como nosotros mismos nos juzgamos, Dios es una cosa con ojos. Porque nosotros tenemos un mal concepto de nosotros mismos. Porque nosotros no hemos recibido el amor de Dios, ¿sí o no? Ya se acabó el tiempo, ya, dejemos así. Dios quiere guiarnos a usted y a mí para que usted y yo seamos, ¿qué de Dios? Hijos. La guianza del Espíritu Santo me da a mí adopción. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? En temor. Aquí la palabra temor no es temor para reverencia, sino de miedo, de hostigación, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Sabe cuándo usted va a empezar a vivir bien su vida cristiana? Cuando usted por lo menos va a empezar a cambiar la mentalidad. Cuando usted le pueda decir al Señor: Abba, papá, papito. Les estaba diciendo a ustedes ahorita, el Abba es el balbuceo de un niño cuando está aprendiendo a hablar. A mí me apasiona porque mi Señor es tan tierno. El tierno amor de Dios para con usted y para conmigo nos enseña a nosotros, a las malas, a tener un lenguaje de niño. Oh Padre, aquí está tu hijo. No, Él le dice a usted a través de la palabra: diga Abba, Abba. O sea, le está diciendo a usted: hable como un niño que está aprendiendo a hablar para expresarse ante su papá. Abba. A él no le interesan los hijos posopropélicos. A Dios le interesan los hijos con un corazón sensible que le pueden decir Abba, papito, papá. Para las personas que hemos sido criados sin papá, sin el modelo paterno físico, es un poco más difícil entender la adopción. Es un poco más difícil porque no tenemos esa figura de cercanía paternal. Entonces, hace años a mí se me dificultaba orar, ya era pastor, y hace años se me dificultaba orar y decirle papá, papito, me daba pena. Yo dije: ¿y qué pensarán? Hasta que un día entendí, si a él le gusta que yo sea como un niño, me obliga a mí a ser un niño. Si él no me obligase, yo sería un orgulloso de aquí a donde más soy. Pero él quiere que usted y yo tengamos
la sensibilidad de un niño para acercarnos a Él. Si no tenemos la sensibilidad de un niño para acercarnos a Él, ¿cómo va a ser nuestra conciencia? Por eso Dios dice, hay que hacernos como niños. Dime. No es así. Hay un método. ¿Cuál es el método? Abba. Yo me tengo que rendir a Él como ¿qué? Como mi papá. El Señor dice, el que quiera entrar al reino de los cielos, ¿cómo tiene que hacerse? Como un niño. ¿Y un niño cómo es? Inocente, crédulo. Un niño es crédulo. Prométale usted a su niña que mañana le va a llevar un cono. Ella no va a empezar a decirle, papá, acuérdese pues. No, ella confía en que mañana su papá le va a traer el cono. De hecho, al otro día le dice al papá, ya es mañana. Simplemente, hermana. Simple. Mira, el ejemplo sencillo de cuando uno es papá y el niño está. A mí me pasó una vez, hace muchos años, hace 30 años, yo llegué a vivir acá a Medellín. Yo era un niño, que era un niño inmaduro, tenía 14 o 15 años, y yo tenía una novia, y esa novia ya tenía un niño. Y ese niño, pues yo quería mucho a ese niño. Y resulta que una vez fui a visitarlos, yo a donde ellos vivían, por ahí en el Popular 1, y ese niño, ellas vivían en un segundo piso, y ese niño me veía y se emocionaba. Ese niño empezaba desesperadito y tal. Y un día el niño estaba allá, yo fui a visitarlo, estaba en el segundo piso, y no había nadie con el niño. Y yo le dije, tírate. Y el niño llega y ¡brr! Se tiró. Tenía 2 añitos. Qué confianza tan tesa, ¿sí o no? Vení. Y ahí mismo el niño sentía esa seguridad y esa confianza. Así son los hijos. Así, si uno tuviera esa. Por eso Dios quiere que usted diga ¿qué? Abba, papá. ¿Cómo se llama? Claro. No, entonces, ¿de aquí qué dice la Biblia? Don Dios, buenos días, don Dios. ¿Cómo me voy a acercar a Él? Por eso aquí la Biblia está diciendo, es más, a Él le gusta tanto que nosotros le digamos papá, que nos dice cómo decirle papá. ¿De qué manera? Papá, papito, abba, mi abba. Listo, muy bien, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por tiempo no vamos a poder seguir, pero ahí seguimos en la serie. Quiero hoy cerrar esto diciendo lo siguiente. En el verso 14 de Romanos capítulo 8 dice, porque los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué es lo primero que Dios quiere enseñarnos? Que seamos hijos de Dios. El que es de Jesucristo es guiado por el Espíritu Santo a ser ¿qué? Hijo de Dios, ¿sí o no? Lo segundo, en el verso de 15, Dios nos guía a nosotros a que tengamos una relación con Él como de padre e hijo, abba. Según lo que les enseñé, lo que acabé de decir, que hace 2000 años el que era adoptado no podía ser desheredado. Si a mí Jesús me muestra que Él es el camino a mi Padre, y mi Padre me dice que me adoptó a través de Jesucristo, ¿yo puedo ser desadoptado? No. Es más, ya Dios embaló con nosotros. Dime. La palabra dice que se necesitan 2 o 3 testigos para un testimonio, para testificar algo. Y allí habla de testificar que soy hija. ¿Cómo sé yo? A ustedes le van a preguntar, a ver, ¿usted por qué cree que es hija? Dice, se necesitan 2. Primer testigo, yo. Segundo testigo, el Espíritu Santo, que me testifica que soy hijo. A mí nadie me puede decir que yo soy o no soy hijo de Dios, porque dice la palabra
que quién le testifica a quién, Él me testifica a mí. Y yo, o sea, son dos los testigos, son dos los testimonios, son dos las personas que están diciendo, yo soy hijo de Dios. El Espíritu Santo da la certeza. Claro que hay muchas personas que creen ser hijos de Dios y van a decir lo mismo, pero dice la palabra también, por sus frutos los conoceréis. Quiero agregar aquí, si recibe a Jesucristo y cree en Él, sí, es una condición importante. Si no recibimos y creemos en Jesucristo, es la primera condición, Juan 1:12, para que recibas el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? La palabra también dice que al recibir a Jesucristo vamos a recibir la presencia al Consolador. El mismo Señor dijo, yo me voy, pero vendrá sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que seas adoptado como hijo. El mismo texto está diciendo, yo porque sé que tengo el Espíritu Santo de Dios y que soy hijo, porque recibí, creí en Jesús. Él prometió enviar al Consolador, que es el que está en mí y me está guiando. Y cuando me adoptó desde la eternidad hasta la eternidad, sabiendo quién era yo, porque Él ya lo sabía cómo me iba a portar y sabía qué iba a hacer. Pero la guía del Espíritu Santo, como me enamora de Jesús, me va a llevar a guardar su palabra y a ponerla por obra. Mire que una cosa va ligadita a la otra. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Me guía, me enamora. En la medida que me enamoro, yo voy cambiando, voy dando pasos, voy poniendo por obra su palabra. Eso es un proceso, el Dios de los procesos, el Dios que nos eligió y dijo, venga para acá, venga entre los esclavos. El esclavo no tiene herencia, ni apellido, ni derechos, no tiene nada. Y Él me sacó de allá de la esclavitud, porque en los tiempos antiguos ellos sacaban de en medio de los esclavos a alguien que lo escogían y venga para acá, le voy a dar nombre, le voy a dar apellido, le voy a dar herencia y nadie lo va a poder desheredar. Nosotros fuimos sacados ¿de dónde? De la esclavitud. Lean el texto que ahí dice, ya no somos más esclavos, yo soy heredero juntamente con Cristo. Amén. ¿Qué va? No, porque el indulto es pasajero. De hecho, el indulto te sigue, tú eres indultado, pero sigues siendo culpable. El indulto es eso, el indulto es, usted es culpable, pero ya no pagó su pena, ahora es justificado. El justificado es diferente al indultado, hermana. De nuevo, nacidos de Dios. Muy bien. A mí me han hecho esa pregunta. Entonces, ¿yo qué respondo? Claro, todos somos hijos de Dios, hasta Satanás. Hasta Satanás es hijo de Dios por creación. Pero por adopción, yo soy hijo de Dios. Y acabamos de aprender, ¿qué es más fuerte? ¿La creación o la adopción? Es más fuerte la adopción. Esos esclavos que en esa época adoptaban, ya por eso ellos no tenían contacto con su familia, porque los que lo fecundaron fueron ellos, pero los que lo adoptaron lo subieron de estatus. Entonces usted y yo somos hijos de Dios por creación, pero por adopción somos los que recibimos a Jesucristo, somos hijos de Dios. Entonces ahí la adopción y el concepto de hijo es totalmente diferente, es mucho más amplio. Por eso usted y yo tenemos que empelicularnos. Yo soy hijo de Dios. No voy a caminar con orgullo, pero sí con garbo. Una cosa es error, yo estoy hijo de Dios y usted no. Sería peor. Si no fuera hijo de Dios, yo no le respondería con la boca, sino con un golpe, con un bofetón. Es más, que agradezcan porque yo tengo donde desaparecerlos.
Eso es. Eso es. Mira, Dios nos dio su amor a través de Jesucristo, pero yo soy el que lo acepto. Por eso en Juan dice, más a los que le recibieron, a los que creen. ¿Qué es lo primero? Recibirlo. Si yo no lo recibo, mira, lo que tú dices, hay gente que dice, ¿usted por qué es evangélico? Entonces, usted puede ser adoptado, recíbalo. ¿Por qué no lo recibe? Porque están mirando más la religión que la relación. Primero los Corintios 4:4 dice, esta gente tiene los ojos entenebrecidos porque su papá, el príncipe de este mundo, le cegó el entendimiento. Una vez un tipo me empezó a debatir eso. Entonces yo le dije, venga, usted dice mentiritas piadosas. Y es que claro, le dije, bueno, en la Biblia dice que el padre de las mentiras es Satanás. Entonces si usted dice mentiritas piadosas, ¿quién es su papá? El tipo se quedó callado. ¿Quién le habló a él? La palabra. Yo digo mentiras, él es mi papá, Satanás es mi papá. Pero cuando yo ando en verdad, ¿quién es mi papá? El que anda en verdad. Padre, te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, por favor, a que tu presencia y tu palabra nos guíe. Señor, nosotros no estamos siendo arriados, sino guiados. Yo te ruego, por favor, Espíritu Santo de Dios, que tú todos los días nos convenzas más y más de que yo soy hijo de Dios, de que somos hijos de Dios, de que podemos expresarnos delante de ti, Dios eterno, como nuestro Abba, como nuestro papá, papito, como nuestro único y suficiente sustentador, nutridor, capacitador. Tú eres nuestro Abba. El Espíritu testifica a nuestro espíritu que nosotros somos de ti, que somos salvos, Señor. Así el mundo quiera traer condenación, así nuestras circunstancias nos quieran alejar y apartar de ti, así el mismo mundo nos dé temor, nos implante de todo lo que en él hay. En tu palabra dice que a mí no me va a alcanzar nada de eso, ni nada me va a separar de tu amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir. Ninguna cosa creada, Señor, me va a hacer alejarme o separarme de tu amor, porque es en ti, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias por esta congregación, gracias por las personas que han escuchado este mensaje, Señor, que hoy sea de edificación para sus vidas, en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios.